facultad. Terminamos en la semana anterior, o sea, el lunes, el análisis del proceso de lo contencioso administrativo. Espero que todos hayan leído la ley, todos hayan interpretado la naturaleza del contencioso administrativo. De tal virtud, yo hoy vengo y nos toca, pues, hablar un poco del amparo como acción constitucional establecido en la Constitución Política de la Ley de Amparo, extinción personal y de constitucionalidad, para proteger y restaurar derechos violentados por la autoridad administrativa que nos corresponde a nosotros analizar. El lunes se envió un cuadro donde se hace el resumen del desarrollo de este tema, del amparo en materia administrativa. Y espero que todos lo tengan. Eso es útil tener presente, porque el esfuerzo se hace dentro de este resumen. Y además, les pedí el favor de leer la ley de amparo del artículo 1 al 81, creo yo. Sí, 81. En tal sentido, es para comprender o recordar, no sé. Una pregunta. En el curso, porque en la facultad ya hay curso de Derecho Procesal Constitucional. Y ahí creo que se toca este tema como proceso constitucional. ¿Vieron ustedes este tema en ese curso, Derecho Procesal Constitucional? Sí. Sí, Lex, sí lo vi. ¿Qué? Ojalá que los compañeros, los varones, también estén recordando de este curso. Porque si nos toca este momento, dentro de este curso que se llama Derecho Procesal Administrativo, hablar del tema de amparo, es porque detectamos en su momento la procedencia del amparo en materia administrativa. Es decir, un funcionario o autoridad administrativa violenta una garantía constitucional, un derecho constitucional que fue el artículo 28, o que es el artículo 28 que analizamos, el de petición. Ese derecho, muchas veces, en una trámite ante cualquier órgano de la administración pública, al decir de esta manera, entiéndase centralizada, descentralizada y desconcentrada, produce una omisión, en primer lugar, de parte de la administración pública, a través de sus órganos administrativos, o por una actuación ilegal de los órganos administrativos de esa administración pública. Detectamos nosotros en su momento en el artículo 10, en sus incisos E y F de la Ley de Amparo. Constantemente, entonces, mencionábamos la ley y cuando relacionábamos el análisis de los procedimientos administrativos de petición en primer lugar y procedimiento administrativo por impugnación. Luego, de conformidad con la ley de lo contencioso administrativo y de las otras leyes especiales que vimos,
En unas detectamos que efectivamente procede amparo frente a un silencio administrativo, frente a la no admisión para su trámite, una petición, o bien el requerimiento de requisitos ilegales al peticionario. Muy bien. En tal virtud, el tema de la defensa para proteger o para restaurar un derecho procede el amparo en materia administrativa. Impedir, en primer lugar, a la autoridad que violente un derecho. Luego, obligar a la autoridad a restaurar la violación de un derecho manifestado. Tal el caso del silencio administrativo. Muy bien. Cuando hay silencio administrativo frente a la no resolución de un recurso administrativo, cualquier recurso, jóvenes, administrativo, de conformidad con las leyes especiales, es que se presenta el amparo de manera concreta. ¿Para qué? En un momento posterior puede aparecer la necesidad de plantear el contencioso administrativo. Es decir, en otras palabras, iniciar un proceso de lo contencioso administrativo en virtud del silencio aparecido en la vía administrativa no es posible, decíamos y repetimos acá. ¿Por qué? Porque también, con base al artículo 19 de la ley de lo contencioso, de la ley de amparo, perdón, existe un principio, uno de los principios que fundamenta el contencioso administrativo, es que los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través de las salas respectivas, exigen el cumplimiento de dos principios. Primero, del debido proceso. Es decir, que en forma definitiva se haya desarrollado todas las etapas procesales que enmarca o establece la ley de lo contencioso administrativo para tramitar un recurso. Muy bien. De manera definitiva. Y esa definitividad del desarrollo del proceso de lo contencioso administrativo ponen en práctica los jueces de lo contencioso administrativo con base al artículo 19 de la ley de amparo que decíamos. Si ustedes tienen la ley de amparo a la vista y a la mano, por favor, abren la ley y veamos el artículo. En su epígrafe consigna: conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos judiciales y administrativos por cuyos medios se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Jóvenes, esta norma, artículo 19, de rango constitucional, porque la ley, sabemos que la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad tres materias:
que son las tres garantías que establece nuestra Constitución Política, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es la ley especial que desarrolla, en principio, el amparo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, la primera garantía constitucional. Entonces, basado en ese artículo 19, es que los jueces, aquí volviendo a repetir, es que los jueces de lo contencioso administrativo, o sea, de las salas de lo contencioso administrativo, no admiten para su trámite de inmediato, ¿no?, un proceso o una demanda de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque hay un recurso pendiente de resolver. Y el sujeto, el actor o demandante del proceso de lo contencioso administrativo podrá decir, hay silencio administrativo, la ley de lo contencioso indica en su artículo 16, segundo párrafo, que en virtud del silencio administrativo se puede dar por agotado la vía gubernativa y por resuelto desfavorablemente y abrir el paso para el proceso de lo contencioso administrativo. Ley ordinaria, un elemento aquí de distinción. La ley de lo contencioso administrativo es una ley ordinaria. La ley de amparo es una norma de rango constitucional y que desarrolla las garantías constitucionales consignadas en la Constitución Política. O sea, pues, es una ley de mayor jerarquía en cuanto a la ley de lo contencioso administrativo. Debe ser cumplida. Eso es lo que resulta, pues, un poquito la razón concreta de carácter legal de por qué debemos de hablar de amparo en materia administrativa. En el Código Tributario, cuando leímos, deja a discreción del sujeto o de la persona interesada de aceptar el silencio administrativo producido o bien esperar hasta que la autoridad produzca la resolución del recurso respectivo. El Código Tributario es una ley ordinaria también. Por eso que esa parte de las leyes han sido superadas en virtud de que la ley constitucional de amparo establece esa garantía, desarrollándola frente a una actitud de un funcionario o una autoridad administrativa, omitiéndolo. Por omisión está violentando un derecho constitucional de petición. Esa es la razón, jóvenes, el por qué vamos a hablar de amparo ahora, reducido en materia administrativa. Por supuesto, el ámbito de aplicación del amparo, pues para todo, ¿no?, para toda violación de derechos, derecho a la propiedad, derecho a la vida, a la dignidad, etc. Pero aquí, en el campo de derecho administrativo, es en virtud de la petición que se formula ante una autoridad o funcionario público. Autoridad administrativa, pues. ¿Estamos? Diego Hernández, diga. Lick, buena tarde, mucho gusto. Con una consulta, y en la parte administrativa, ellos se niegan a subsanar un requisito y se niegan así rotundamente porque no. Si en el artículo 22 de la ley de amparo también permite subsanar algunos faltas de requisitos, ¿qué tan ilegal es entonces que la entidad administrativa deniegue subsanar esa falta de requisitos? Qué buena pregunta, Diego Hernández. Su duda, ¿no?, tenemos que aclarar para todos. No sé si también hay otro compañero tenga la misma duda. Diego, el artículo 22 se refiere a lo
omisión de requisitos en cuanto a la petición de amparo. Es decir, el amparo se formula por escrito, ¿verdad? Se presenta el escrito del amparo, no de los requisitos que le pidieron a la persona allá en la vida. ¿Estamos bien? Permítame, Mirna. Sí, solo quería aportarle algo para que pueda responder esa pregunta. Sí, Mirna, diga. En ese caso debería irse al auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 2. Ahí nos indica algunas cuestiones y también en otros artículos de ese mismo auto, y el acuerdo 13 también nos indica las bases de un amparo de la solicitud. Perfecto, muchas gracias, Nara. Muchas gracias, Nina Dulce María. Diego, ese aporte que nos hace Mirna son las jurisprudencias asentadas acerca de dudas surgidas, cabal, de la duda que usted tiene en este momento. No va a ser la primera persona que genere esa duda. ¿Estamos? Gracias, Mirna. Esta es un aporte de carácter técnico, ¿no? Sustentar y aclarar dudas en ese sentido. Y muchas dudas acerca de la omisión de algún requisito que se otorga, porque prácticamente un beneficio al interponente del amparo, el amparista. Ese es el concepto con que se identifica al sujeto activo quien plantea el amparo. ¿Sí? Primero, repito acá algo que Diego dijo. Los requisitos que establecen acá es en virtud del escrito de la solicitud de amparo. Tal vez se fue un dato ahí, qué sé yo, una fecha, cualquier información que es atinente al asunto, pero que se pueden aclarar. ¿Por qué? Otra razón, no sé si eso estará en la jurisprudencia. ¿Por qué se le da esa facultad o esa ventaja al sujeto interponente del amparo? Es porque, jóvenes, en principio, es una garantía constitucional. Para entender un poco más, es de urgencia, ¿no? Para proteger un derecho. Porque hay una amenaza latente que le va a afectar al derecho. Aquí, para nosotros, derecho a petición, ¿verdad? Pero puede ser en penal, derecho a la vida, derecho a la libertad, ¿verdad? En el ámbito civil, campo privado, afecta la propiedad, afecta algún dato que desarrolla o que identifica a una persona, que afecta en su nombre, en su buen nombre, hace mal uso de sus datos de identificación, por ejemplo, ¿no? Y le afecta. Entonces, por la naturaleza del derecho que está violentando, definitivamente hay que ampararlo, protegerlo. O bien, si se accedió el acto violatorio, digamos, por un funcionario público, en el ámbito administrativo ya se dio la omisión, el silencio administrativo, o ya se dio la solicitud que aporte un medio de prueba, un requisito, por ejemplo, en el campo administrativo. Allí se está violentando o se está violando el derecho de petición. Por lo tanto, el amparo va para pedir a la autoridad o impedir a la autoridad a que no se solicite ese requisito. En primer lugar. Dos,
pedir a la autoridad a que emita la resolución, a que resuelva, pues, debidamente, ¿va? En un proceso que cumpla como el último acto en el caso del silencio, es decir, emitiendo la resolución definitiva. Ahí ya se concretizó la violación del derecho, ¿va? Ya se dio, ya se ejecutó la violación. Entonces, hay que restaurar, dice la norma, creo que es el artículo 8, por ahí. Pero, entonces, restaurar significa enmendar, ¿va? Separar, restituir el acto realizado. Restaurar. Respetar y ponerlo en vigencia nuevamente. ¿Ya? Y lo otro es defenderse ante la amenaza que están solicitando. Bueno, esta es un poquito aclarando a Diego y a Mirna. Muchas gracias por su apoyo. ¿Habrá alguna otra duda, Juan? Bueno, si ustedes quisieran, no los estoy obligando, ¿no? Porque esto es una materia de especialización, de conocer del amparo como garantía constitucional. Hay estudios realizados sobre el tema. Hay un ensayo del extinto profesor de la facultad, Edmundo Vázquez Martínez, no sé si habrán escuchado de él. Él nos dejó un ensayo sobre este tema muy, muy importante. Ya es un resumen, es decir, el amparo en términos generales y en materia administrativa hace una claridad muy, muy especial. Pueden ir a la biblioteca de la facultad o en internet. Hay posibilidad de obtener este documento. El proceso, el ensayo se llama El proceso de amparo en Guatemala. También creo que el profesor licenciado Francisco Flores, creo que lo conocen ustedes, el de la Ley Civil 1 y 2 en la facultad, por haber sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad, tiene también un documento, mucha fundamentación teórica, excelente, que nos orienta el conocimiento sobre la materia. ¿Verdad? Y que a la vez, si se van a dedicar en la vida profesional con el amparo, tienen que especializarse en ese sentido, ¿no? Porque es una actividad que necesita mucha formación técnica, mucha profesión, conocimiento profesional sobre el tema. Bueno, dijimos algo ya, términos generales del amparo en materia administrativa y de dónde surge. Resulta entonces que el amparo, tal como hemos manifestado y detectado en la ley, resulta ser un control judicial constitucional, es decir, de carácter constitucional, de los actos y resoluciones de la administración pública. Eso, ahí nos estamos nosotros encuadrando a nuestra materia. Este control constitucional, pues, decimos nuevamente, realiza la Corte de Constitucionalidad como tribunal permanente de jurisdicción privativa para que la administración pública y otros organismos del Estado no violen con sus actos preceptos y garantías que la Constitución Política de la República garantiza. Y que son 3 garantías. Repitamos algo. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esta garantía está consignado en el artículo 263, 265, 266, por ahí en la Constitución Política.
A nosotros en este momento solo nos quedamos con el artículo 263 porque se refiere a la garantía constitucional de amparo. Ya hemos mencionado que ese control constitucional sobre actos y resolución de la administración pública se concretiza, jóvenes, con las actuaciones ya mencionadas de los funcionarios públicos. De no admitir para su trámite una petición, el de pedir requisitos ilegales o el no resolver en el plazo legal, si las leyes especiales contemplan un plazo, ¿verdad? O si no, los 30 días que la Constitución política indica. La procedencia del amparo en Guatemala, y para eso se llevará un tiempo largo para hacer el repaso histórico, ¿no? De dónde surgió el amparo, desde qué momento, y que hay necesidad de saber un poco, ¿no? Para nuestra formación. De la vida constitucional del Estado de Guatemala, todos nosotros sabemos la historia cuando surgió como república. La constitución política actual es la que desarrolla con mayor claridad esta garantía a través de la ley de amparo que hoy contamos, que es emitida en 1986. De inmediato de la vigencia de la Constitución política fue emitida esta ley constitucional en el decreto 1-86, siempre por la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, pues, antes de disolución de dicha Asamblea Constituyente, allá por 1985, que se constituyó para hacer la Constitución, elaboraron esta ley, y como también la ley electoral de partidos políticos. Eso creo que les hablaron a ustedes ya varios cursos. Aquí estamos recordando nada más. Bueno, dicho esto, jóvenes, a partir de 1879 se empezó a hacer el intento de anotar en la Constitución de la República ciertas garantías, pero amparo propiamente no existió. Fue hasta en el año 1927, con la reforma que sufrió la Constitución de 1879, se consignó el concepto de amparo. Y de ahí, de todos los movimientos políticos que ha tenido Guatemala, jóvenes de los golpes de Estado, revolución, etcétera, han habido nuevas constituciones y llegamos hasta 1986, como decía, la Constitución Política de la República, consigna, pues, en este artículo que dijimos, 263 hasta el 267, con una ley propia que desarrolla dicha garantía. Por lo tanto, es la ley que se aplica para actuar en la protección o restauración de derechos fundamentales de la persona como sujeto de derecho. Otro aspecto que vale la pena de mencionar para el amparo. En el lenguaje o en el léxico jurídico, jóvenes, incluso hay autores y algunas leyes ordinarias, en algunas leyes ordinarias, que son leyes especiales, entonces, mencionan indiferentemente para calificar al amparo como un recurso, como una acción o como un proceso. Tres conceptos. Repito,
autores del tema derecho, el amparo como garantía constitucional, pues de plano los definitivamente son constitucionalistas, ¿verdad? Y algunas leyes especiales, algunas, repito, consignan, unos como recurso, otros como acción y otros como proceso. Para el efecto de esta discusión, ¿verdad? Y clarificar concepto técnico necesario, es que los autores de Guatemala, y especialmente el doctor Edmundo Vázquez Martínez, que mencioné, él, con su conocimiento y formación, y está establecido en el documentito que se trasladó hoy en la tarde. Hay un resumen ahí trasladado a ustedes, por favor, vean. Él establece que el amparo es un proceso constitucional especial por razón jurídico-material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución en el goce de los derechos fundamentales. Esta fundamentación que hace el doctor Edmundo Vázquez Martínez y el licenciado Francisco Flores, que son Pancho Flores, cariñosamente se le identifica, ¿no? Él es todavía docente, ¿no? Y el doctor Edmundo Vázquez Martínez ya no. Tienen esa fundamentación de que el amparo, señores, no resulta como un medio de impugnación. Ellos analizan que no se impugna ante una autoridad administrativa, no se impugna un acto o resolución administrativa, no hay impugnación, sino lo que se hace es pedir la protección de un derecho fundamental, porque hay una amenaza que está manifestándose, ¿no? O bien pedir la restauración o reparación, como dijimos hace un rato, del derecho violentado. Hay una petición acá que se dirige a autoridad jurisdiccional, es decir, autoridad que administra justicia. Si bien es cierto que es la Corte de Constitucionalidad, pues definitivamente hay razones por las cuales se pide amparo ante la Corte de Constitucionalidad de manera directa. Ese es con base a la ley de amparo. ¿En virtud de qué? De la actitud negativa manifestada por cualquier tipo de autoridad ubicados o que representan los tres organismos de Estado. Un amparo en contra del presidente de la República, del Ejecutivo. Un amparo contra miembros de la Corte Suprema de Justicia. Un amparo contra miembros del Congreso de la República. Tribunal Superior Electoral, etc. Esa iniciación de un proceso constitucional ante ese órgano de máxima jerarquía, pues definitivamente se realiza dentro de un ordenamiento legal. Desarrollar el trámite del amparo dentro de un debido proceso. Al decir debido proceso, jóvenes, admitir para su trámite el amparo con una ventaja que dijimos, el artículo 22, que creo que nos mencionó Diego hace un rato, pues la naturaleza, ¿va?, del amparo, por el tipo de derecho que se está violentando o está por violentarse ante dicho órgano jurisdiccional. Al decir de esta manera, jóvenes, ante la Corte de Constitucionalidad, dicho proceso lleva
un acto de admisión para su trámite, mandar a pedir información al órgano administrativo que dio lugar a la violación, digamos, de derecho. Se les notifica, se les corre audiencia, hay pruebas, hay tiempo para diligenciar las pruebas, día, hora para la vista, auto para mejor fallar y sentencia. Lo realiza dicho órgano. La realización o ejecución de ese debido proceso se hace en una única instancia. Única instancia. Antes de seguir, Mirna, Dulce María, Diego, Edgar han levantado la mano. Los escucho. Solo quisiera resumir, significa que si hay que agotar el proceso administrativo para poder ya interponer un amparo. Luego de eso... No. Mirna, perdón, la voy a interrumpir. El amparo se plantea para exigir, con ese término, a que se cumpla el proceso, el procedimiento administrativo, perdón. ¿Sí? Exigir el cumplimiento del desarrollo del procedimiento administrativo con la resolución final que se espera para poder iniciar el proceso de lo contencioso administrativo. Anoten sus dudas y vamos a ir aclarando entre todos. El amparo, como que dice, es digámosle así, es una actividad previa al contencioso administrativo. ¿Sí? Es muy aparte. Porque el amparo garantiza, pues, la protección de un derecho. O restaura o repara un derecho ya violentado. Simplemente exige el debido proceso administrativo, en este caso, para materia administrativa, para poder llegar allá en el momento oportuno a plantear la demanda de contencioso. ¿Y yo mismo? Esa es la razón del amparo. Es una actividad judicial previa. Entonces eso significa que, por contencioso. ejemplo, si yo llevo en una sala un proceso contencioso administrativo y al concluir me parece que violentaron algún derecho constitucional mío, ¿no lo puedo interponer o pasaría directamente a casación? No. No van a confundir. Casación es un medio de impugnación. Sí, por eso le pregunto, no paso. Sí, la casación va a ser hasta después. ¿Amparo? Casación va a ser después. Tengo que pasar primero por casación. Ok, gracias. No. Ya. Diego. ¿Qué dice Diego? Fíjese que yo estuve metido en un proceso donde se pidió una solicitud de amparo. Ajá. Cuestiones dentro del contexto de la universidad para que ponerlo al corriente. A través de colegios y cometieron varias arbitrariedades aún contra el mismo reglamento del Tribunal Electoral. Se agotaron las instancias y por un mal asesoramiento nos brincamos la Asamblea de Presidentes, porque ya todo está así demasiado sesgado en favor a mazariegos. Entonces, nos fuimos vía tribunal en lo contencioso administrativo, nos fuimos al final al amparo, y yo ahí es donde creo que la duda de Mirna, porque cuando llegamos a solicitar el amparo, nos dijeron no pasaron por la Asamblea de Presidentes, y por tal razón, el amparo no procede. Entonces, justamente nos dijeron por no agotar la vía administrativa completa. Entonces, yo
iba la pregunta de Mirna, no sé si le entendí mal, pero sí, esa es la Sí, experiencia justo que a eso nosotros... iba, porque Permítame. Diego, la actuación de esa actuación concreta es vía administrativa, de plan. Y con base a las leyes, y en este campo, ¿no? Electoral y todo, de la universidad, y poder llegar al colegio, a la asamblea de colegios profesionales, me imagino, me va a perdonar porque no conozco de esa legislación especial, pero deduzco por lógica, es el conjunto de actuaciones que indican las leyes especiales en ese asunto o materia. De plano, si hay un requisito que indica que para ese desarrollo de ese procedimiento hay que dar intervención, que participe, qué sé yo, la asamblea de los colegios profesionales. Posiblemente, no conozco el asunto. Si ese es el requisito dentro del procedimiento administrativo, pues definitivamente la sala está en ley, digamos. ¿Sí? Entonces, muchas veces, aquí hay que ser franco, muchas veces por desconocimiento de las leyes relacionado con un asunto que se maneja, que se está desarrollando, como dijo Diego, voy a copiar, entre comillas, su léxico. Nos saltamos, dijo usted, algo así, al órgano superior, sin haber cumplido un requisito administrativo previo, que eso llena el espacio del debido proceso. Ahí hubo un vacío de plano. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Es plantear los medios necesarios en la vía administrativa. Agotar definitivamente el desarrollo del procedimiento administrativo. Y la reacción, digámosle, del tribunal que inició del amparo, ese amparo que usted dice, pues de plano se basó en el artículo 19 que acabamos de mencionar en este momento de la ley de amparo. Hay que agotar licenciado. todos los recursos. Sí, Mirna. Sí, quizás para aportarle algo. Es que mi duda surge porque yo hice una pasantía en una sala de lo contencioso administrativo tributario. Entonces, por lo menos lo que yo tenía entendido es que si no se llegaba a la revocatoria en el proceso contencioso administrativo, no podían interponer el amparo porque muchas veces se rechazaba de pleno un amparo en virtud de que lo hacían basándose en una providencia de trámite, e incluso algunos por desconocimiento, o en resoluciones que no eran definitivas o no habían llegado a lo que es la revocatoria. De plan, porque no han agotado los medios de impugnación que establece la ley para agotar el debido proceso dentro de ese procedimiento administrativo. Porque la ley indica, establece qué actos, qué actividad debe llevarse a cabo de manera efectiva. Porque cualquier actuación, jóvenes, es necesario para obtener información, datos, respuestas, que son o que van a servir para elementos de juicio para emitir la resolución. Eso posiblemente, Diego, lástima, ¿verdad? No sé si lograron superar el problema, pero eso fue por desconocimiento de la ley. Como dice Mirna, personalmente he experimentado eso, ¿no? Y he tenido que actuar rechazando con mucha pena a los colegas que plantean un recurso administrativo sin haber agotado, o mejor dicho, plantear un amparo, jóvenes. Y un amparo es una actividad técnica profesional. No se le escucha porque yo se le tiene encendido el micrófono. Ay, gracias. Sí. Pues eso hay que tener presente entonces en todas las actuaciones en ese sentido. Si estamos en el campo administrativo,
los procedimientos jóvenes indican los pasos a dar. Y eso hay que realizar, hay que ejecutar. Porque si no, no se manifiesta el desarrollo del debido proceso como principio que vimos en el artículo 19. Si no hay agotamiento de todas las actividades de este procedimiento, indica que definitivamente no se ha agotado el debido proceso. Por lo tanto, hay que exigirlo. Flick, Esa perdone. es la razón del amparo. Sí, María Fernanda. Solo una pregunta. Dígame. Digamos, en este caso, por ejemplo, si se planteara la revocatoria, pero no se obtuvo resolución de esa revocatoria y se tomara como silencio administrativo, digamos, no se podría interponer amparo pidiendo la resolución de esa revocatoria, ya para proceder posteriormente a un Esa es la contencioso, razón. digamos, ¿verdad? Así es, María Fernanda. Cabalmente, esa es la respuesta, ¿no? Lógica. Ah, bueno, El gracias. recurso de revocatoria se plantea, ¿es para qué? Revisen aquella resolución, ¿no? Tiene que llevar a cabo diligencias. Recordando un poco, hay que recordar, vale la pena, cuáles son las diligencias para desarrollar el trámite de un recurso administrativo, el revocatorio, como dijo María Fernanda, pues audiencia a los interesados, audiencia a la asesoría jurídica y audiencia PGR. Por 5 días cada uno de estos sectores, decíamos. Esa es la debida actuación. Se dio audiencia a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que en su respuesta técnica legal. Y eso va a servir a la autoridad para resolver. Eso significa, definitivamente se llevó a cabo. ¿Y qué? Mala suerte de la resolución del recurso revocatorio. Desfavorable, improcedente el recurso revocatorio. Eso da la pauta para iniciar el proceso de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Ahora, si hubieran manifestado silencio porque no se resolvió en el plazo de 30 días, entonces ahí va el amparo, y esta es la razón que dice el artículo 10, inciso E de la ley de amparo. ¿Sí? El amparo, les voy a decir con estas palabras, es una posibilidad que tenemos nosotros, sujetos de derecho, legalmente, para proteger nuestro derecho frente a la omisión de una autoridad. O bien, si me están pidiendo requisitos, me están violando un derecho, ¿no? Ahí cabe el amparo para que me restauren, para que me reparen mi derecho de lo que está diciendo la autoridad administrativa. Es una posibilidad, digo. Ahora, en nuestras actuaciones cotidianas, ¿va? De manera ordinaria se desarrolla y se ejecuta, etc. El amparo no hay que recordarla. En muchas actuaciones jóvenes, cuando la administración pública en Guatemala, con solo mencionar el concepto de amparo ante un director general, ante una autoridad administrativa, perdón la expresión, como que los espanta a ustedes, los asusta. Señor o señora, si no me resuelve, si no me dicen cuándo, cómo, es decir, cuándo me resuelve, el cómo, pues tendré medio, ¿cuándo me resuelve? O ¿por qué me está pidiendo esto, no? No puedo conseguir porque no va con el asunto. Pues frente a esta exageración, planteo un amparo. Esa es la posibilidad que tenemos a nuestro alcance, pues, ¿no? Por supuesto, los que estamos relacionados con el derecho. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con este análisis el martes, ¿no? Hasta el martes 31. Por favor, una lectura de la ley de amparo para irnos dirigiendo con preguntas y respuestas. Feliz noche, Lick. ¿Alguna otra?
Feliz noche. Buenas noches. Vamos a la otra sección.